podemos ir empezando. Si quieren, ya tenemos 15 personas conectadas para tampoco hacer esperarlas. Claro. ¿No? A la hora que tú digas, Gera. Muchas gracias. A tomarles en cuenta su puntualidad. Pero de todas maneras es importante decir que este video queda grabado y que entonces cualquiera lo puede ver en cualquier momento. Entonces no necesariamente tenemos que tener a todo el público en este instante. Pues bueno, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy es el 6º conversatorio de impactos diferenciados del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Y el día de hoy tenemos el tema de personas migrantes y personas refugiadas. Y para esto tenemos a 2 invitadas que, bueno, pues hacen de su trabajo justamente el apoyo, la promoción, la difusión de los derechos de personas migrantes y refugiadas, 2 invitadas de lujo, como siempre, y les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. A Ana Mercedes Sáiz de Sin Fronteras, que es una organización que contribuye a promover, a proteger y defender los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Muchísimas gracias, Ana. Además, Ana es parte de nuestra asamblea consultiva del COPRED. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gera, por la oportunidad de compartir con la gente estas preocupaciones. Gracias. Y también nos acompaña Laura Trejo de AS Movilidad, que es una organización que tiene una perspectiva de que, bueno, pues la migración es un tema comunitario, es un asunto que tenemos que entender y ver entre todas las personas y que además se debe de ver como una oportunidad y un motor de desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Laura, por estar aquí con nosotros. Y también quiero aprovechar para darles las gracias a nuestros intérpretes de señas, Erika Ordóñez y Noé Romero. Ya me aprendí tu apellido, Noé. Sí me lo sabía. Ayer tuve un lapsus. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sin más, la idea de estos conversatorios, para quienes no nos habían acompañado, es, en primer lugar, por supuesto, visibilizar los impactos diferenciados de no solamente la enfermedad de la COVID, sino también de las medidas que se han tomado para paliar los efectos de esta enfermedad en la sociedad, cómo estas medidas impactan en grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues las personas migrantes y las personas refugiadas sabemos que son impactadas principalmente pues por medidas como el quédate en casa, pues ¿cuál casa? Y muchas veces lávate las manos se convierte en una tarea muy complicada porque no tienen acceso a agua potable o a medidas de higiene. Sabemos además que, bueno, pues las poblaciones migrantes además en nuestro país y en todo el mundo viven violencias y viven discriminación. En México sabemos que disminuyó en el mes de marzo el 67% con respecto a 2019 el flujo de migración. No obstante, México ya ha sido, ya nos lo dirán nuestras expertas, una zona de paso que también, entiendo, se ha estado convirtiendo en un lugar en donde ya se empiezan a quedar las personas migrantes. En el país existen 65 estaciones y albergues migratorios con solamente espacios para cerca de 8,500 personas. Entonces, esto nos coloca también en una situación complicada, como veíamos ayer con el tema de personas privadas de la libertad, de hacinamiento y sobrepoblación en estos centros, pues, de detención, ¿no? Además, también es importante hablar de que las personas migrantes, generalmente de quienes estamos hablando en esta mesa, de las personas migrantes en una situación de vulnerabilidad, que migran en una situación irregular, que son las personas más vulnerables y que salen de sus países para buscar pues mejores condiciones de vida, salen de sus países por factores ambientales, socioeconómicos, pero también por la violencia que viven. Mujeres y población LGBTI, por ejemplo. Entonces, bueno, pues este es un poco el contexto de manera muy, muy, muy grande, muy no descriptiva, pero pues me gustaría que ustedes nos platicaran justo cómo es el contexto de la migración y cómo es el contexto de la migración ante la COVID. Y le daría yo la palabra primero a Ana Mercedes Sáiz. Ana, por favor. Muchas gracias, Gera. Realmente es una oportunidad poder platicar con ustedes pues estas preocupaciones que tenemos recurrentemente en Sin Fronteras. Yo creo que para empezar me gustaría mucho si pudiéramos proyectar el video que compartí para dar un poco de contexto. Gracias.
Sí, tenemos un problema con el audio. Bueno, en lo que arreglamos el problema del audio, si quieren les voy compartiendo que Sin Fronteras es una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace más de 24 años para dignificar las condiciones de vida de las personas migrantes y refugiadas. Si bien tenemos una sede en la Ciudad de México, trabajamos en vinculación con muchas otras organizaciones a nivel regional y damos atención directa a la población. Tenemos alrededor de, atendemos de manera directa alrededor de 1,200 personas cada año y de manera, bueno, muchas de veces se trata de familias y demás, entonces a veces tienen todavía, digamos, estamos hablando de núcleos familiares y demás, por lo que atendemos a más personas de manera indirecta. Como las atendemos son básicamente con servicios de orientación y de asesoría en materia legal, tanto para trámites migratorios como para solicitar las solicitudes de asilo o protección internacional. También tenemos asesoría psicológica y también de trabajadores sociales. Y ahora hemos visto un reto en toda esta pandemia para poder seguir teniendo el acceso a darles estos servicios a la población que atendemos y a continuar en contacto con ellos. Entonces, ya después de esta breve introducción, yo espero que ya esté arreglado lo del audio del video. ¿Podemos ponerlo? Bueno, pues como vimos aquí, yo creo que es importante hacer esta analogía de si bien estamos dentro de un mismo mar, lo que representa esta terrible pandemia que estamos viviendo ahora sí que de una manera global, no vamos sobre el mismo barco. Nuestros barcos son muy diferentes y yo creo que el video ilustra cómo pues las personas en movilidad sufren los impactos de esta imposibilidad de movilidad de una manera mucho más desproporcionada. Ahora, nosotros hemos visto en el contexto general del universo de usuarios que atendemos y me atrevería a decir de lo que se reporta a través de las colegas y los colegas de otras organizaciones de la sociedad civil, vemos con mucha preocupación y es bastante impactante que lo que no les preocupa esencialmente estar contagiados o poderse contagiar de coronavirus, sino esto se vuelve una preocupación secundaria. Entre nuestros usuarios, lo que más hemos detectado es esta precarización o esta falta de acceso al empleo o a obtener medios de supervivencia propia. En realidad, ha sido muy impactante para el equipo y muy duro ver que si bien la gente llamaba o buscaba Sin Fronteras, principalmente para obtener documentos, era su primera necesidad, y ya luego en Sin Fronteras, como tenemos un modelo integral, nos vamos dando cuenta que el hecho de que la gente identifica como su principal necesidad tener un documento es simplemente pues un reflejo de la situación con la que se topan las personas cuando tratan de accesar a cualquier tipo de derecho, digamos, de cualquier derecho, hablemos en particular de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ¿qué es lo primero que encuentra la gente? Es que necesita un documento y a la hora de llegar a Sin Fronteras,
lo que hacemos es que tratamos de ayudarles a generar un plan de vida, porque eso es un problema a las que se enfrentan las personas en movilidad. Muchas veces la falta de opciones es propiamente lo que les hace emprender este proyecto de viaje, y están en cierta forma como muy acotados, y lo que tratamos de ayudarles en Sin Fronteras es a que generen este tipo de plan de vida para que puedan ir tomando unas decisiones informadas sobre sus propias vidas. Entonces, nos damos cuenta que más allá de los documentos, las necesidades de esta población es mucho más amplia, porque implica el sustituir una red de apoyo, implica el obtener algún tipo de calificación o algún tipo de asesoría para entender el mercado laboral y cómo pueden acceder a servicios de salud, a trabajo, a oportunidades para poder empezar una nueva vida a quienes deseen o busquen ya quedarse en la Ciudad de México. Entonces, ahora con la pandemia, lo que sí ha sido una constante en el equipo es darnos cuenta de que el que tenía ya algún empleo, en su gran mayoría estamos hablando de empleo informal, porque Sin Fronteras no hacemos esta división tajante de atender a personas migrantes regulares o irregulares. Y quiero detenerme un poquito aquí, porque en general podemos hablar de técnicamente se les llama flujos mixtos, pero muchas veces no es tan claro qué personas huyen de su país de origen en realidad por una situación desesperada, ya sea de violencia, de riesgo a la propia vida o a la integridad, y quienes huyen o quienes salen de su país ya con una, digamos, con lo que ellos llaman muchas veces tratar de mejorar el nivel de vida. Entonces, lo que hemos notado es que esta división no es muchas veces tan simple, y en Sin Fronteras no dividimos o no hacemos una atención diferenciada entre las personas migrantes y las personas refugiadas o que pueden pedir algún tipo de protección internacional por correr peligro su vida en sus lugares de origen. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es ayudarle a las personas a que entiendan cuál es su propia posición y abrirles el panorama de sus opciones para que puedan tomar las decisiones informadas y poder emprender qué es lo que desean hacer. Entonces, lo primero que nos hemos dado cuenta es ahora mismo es esta preocupación por los mecanismos de supervivencia, porque muchas veces, y contrariamente a lo que se piensa, si bien sí es una población en situación de vulnerabilidad por su propia situación de extraños en un lugar nuevo, son personas sumamente, con mucha fortaleza y sumamente resilientes. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Es muchas veces conocer sus derechos y a lo mejor un poco de ayuda para arrancar, pero son personas que pueden valerse por sus propios medios, y esto es lo que les genera muchísima angustia frente al COVID. Quienes ya tenían algún empleo, aunque fuera informal, aunque fuera precario o no, ahorita lo están perdiendo. Y esto nos lleva a que inmediatamente quienes ya habían conseguido algún tipo de vivienda también ya están en riesgo de caer en una situación de calle. Una situación de calle en estos momentos sí estamos hablando de un riesgo mayor, sobre todo si estamos hablando de grupos familiares en los cuales tienen personas en situación de vulnerabilidad, más vulnerables a COVID-19. Pero lo que sí es importante es que no hay datos específicos que nos hagan pensar que se trata de poblaciones más vulnerables por sus estados físicos. Lo que sí han visto colegas, sobre todo que tienen datos más concretos levantados en albergues de la zona norte de México, es que no se presentan grados mayores ni en obesidad, ni en diabetes, ni en hipertensión que el resto de la población. Lo que sí notamos es un índice mayor de embarazos. Muchas veces estos embarazos se deben a varias razones que se asocian en sí con el viaje. Muchas de las mujeres que deciden emprender un viaje o que vienen huyendo, se buscan una pareja sentimental y
se embarazan en el camino por una medida simplemente de protección. Y algunas otras mujeres pues pueden tener ataques sexuales, como ya hemos visto, y quedar embarazadas. Entonces sí vemos una mayor cantidad de embarazos y eso es lo que hace, según los especialistas en salud de personas migrantes, las hace más vulnerables. Ahora, lo que sí son los espacios físicos en donde están. Obviamente, en una estación migratoria corren las personas igual riesgo que en una cárcel. ¿Por qué? Porque son espacios totalmente similares a las cárceles con hacinamiento y muchas de las veces en México, para comentar un poco el punto, hay 53 estaciones migratorias funcionando, que son realmente cárceles migratorias en donde se priva a las personas de la libertad simplemente por no tener sus documentos en regla, lo cual ya sabemos que en México no es un delito, sino simplemente una falta administrativa. Y estas personas muchas veces están privadas de la libertad por mucho, al menos 2, 3 meses. Entonces, sí es una situación que preocupa. Y por el otro lado están los albergues, que son básicamente de la sociedad civil organizada. Y los albergues tienen ahorita una situación que por prevención del propio contagio por las poblaciones que están dentro, están quienes admiten están admitiendo de manera muy limitada a las personas. Entonces, digamos que sí nos preocupa mucho que las personas que han logrado tener una vivienda, aunque sea precaria, aunque no sean las condiciones óptimas, sí los vemos en riesgo grave de perderla. Muchas veces el acceder a este tipo de arrendamientos es bien complicado para las personas migrantes y más para las personas en situación irregular, porque al no tener documentos en México, no tener una CURP, es muy difícil para ellos también poder generar esta confianza con los arrendadores y además este problema se viene a acrecentar cuando les piden un depósito excesivo o les piden avales, que para estas personas con tan limitadas redes de acceso es muy difícil encontrar. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos más allá de la preocupación por el contagio de coronavirus? Es el acceso a medios de supervivencia alimentarios. La vivienda, a quienes tienen vivienda también les genera mucha angustia. Y en tercer lugar, el poco acceso a la salud que hay en relación a otras condiciones que ya pudieran haber tenido como para las cuales necesitan recibir atención médica. Y ahí, en primer término, pues sí hablamos de los embarazos, como decía, y en segundo lugar, pues algunas otras condiciones de salud, las cuales se han visto afectadas en el seguimiento de tratamientos, como lo hemos visto tanto en la medicina pública como privada. Entonces, eso sí preocupa mucho a las personas y estamos ante esta situación que sí nos preocupa, la precarización o deterioro, que además viene a acrecentarse o aumentarse con respecto al miedo que puedan sufrir estas personas y por eso no tener la confianza en acceder o acercarse a algún servicio de salud que cada vez se vuelven más limitados para otras enfermedades que no sean la COVID-19. Entonces, yo creo que hasta aquí puedo dejar como el panorama en lo general de lo que hemos estado viendo en las poblaciones y además también nos preocupa mucho, y eso lo voy a dejar para mis intervenciones posteriores, la situación que pueda generar en cuanto a la xenofobia o la discriminación. Digamos que son grupos que de por sí ya estaban excluidos. Viene esta situación de la pandemia a dar todavía un empujón más hacia afuera para ejercer sus propios derechos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Laura, por favor. Sabemos que en la medida en la que se fomenten espacios de diálogo, análisis y propuestas como el presente conversatorio, lograremos juntas y juntos hacer visible la realidad y las historias de vida que comparten un gran número de personas en contextos de movilidad humana. Por ello agradecemos al Consejo para Prevenir
y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Estimada Geraldina, muchísimas gracias por la invitación. Estimada Ana, muy buenas tardes. Me da gusto verlas a la distancia y saber que se encuentran bien, así también a todas las personas que nos acompañan. Esta pandemia de salud nos ha privado a muchos de nosotros de reunirnos, de convivir, de abrazar a nuestras familias, de conseguir un empleo, de tener acceso a la salud, de poder llevar a cabo trámites como lo hacíamos normalmente. Esta misma realidad es la que viven las personas migrantes y refugiadas a lo largo de su experiencia en otros países y de manera específica en México. Por ello, si bien esta desigualdad no les era ajena, a partir del mes de marzo y a consecuencia de las medidas implementadas para hacer frente a esta propagación del COVID-19, se acentuaron las condiciones tanto de privación como de carencia, y particularmente en la falta de acceso a oportunidades. Ahora, ¿cómo afecta esta crisis de salud particularmente a la población migrante y refugiada? Me gustaría dividirla en dos esferas o en dos ámbitos. Por una parte, en el ámbito externo del individuo, y esto comprendería su entorno social, económico y jurídico-administrativo. Y por el otro lado, en el ámbito interno del individuo, que afecta de manera directa en la satisfacción de estas necesidades básicas y, por supuesto, de la salud mental, que es un gran tema. Respecto al entorno social, me gustaría utilizar un concepto de miopía o negación social. ¿A qué me refiero con este concepto? Es la falta tal cual del reconocimiento de las personas migrantes dentro de la agenda social, de la agenda política, dentro de la vida cotidiana, dentro de la vida diaria, y recordar que lo que no está presente no se considera y, por supuesto, no se puede atender. La situación que estamos viviendo actualmente de salud ha terminado por desdibujar y negar la presencia de las personas migrantes como sujetos de derecho en la agenda pública. Por ejemplo, en la encuesta Mitofsky del 28 de enero apenas de este año sobre la opinión que tienen las personas mexicanas acerca de la migración y particularmente a la pregunta, ¿qué sentimiento les genera ver a los migrantes centroamericanos siendo detenidos por la Guardia Nacional en la frontera sur? Más del 40% de las personas encuestadas lo vieron de manera positiva. El resultado de esta encuesta, por supuesto, se refleja en casos reales de personas migrantes varadas en Chiapas, donde se ha exacerbado el malestar y la molestia por parte de la comunidad, aumentando las situaciones de discriminación y de xenofobia. Pero también este distanciamiento social lo podemos observar con nuestros propios connacionales. Realizando, por ejemplo, esta misma pregunta sobre el sentimiento que les genera ver a migrantes mexicanos siendo detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, hubo una aprobación de más del 30%, lo cual nos indica que tampoco hay una empatía ni una sensibilidad sobre la realidad que están viviendo las personas mexicanas en Estados Unidos. Ni siquiera por un tema de solidaridad, por lo mucho que hacen por México todos los días, deberíamos de tener una opinión diferente. Y al contrario de esto, nos está acercando cada vez más acciones discriminatorias y muy distantes. Desde Haz Movilidad hemos sido muy insistentes en reconocer a la población migrante a través de ejercicios de promoción intercultural con la comunidad. Y en este camino nos hemos encontrado con un considerable número de percepciones erróneas. Ahora, vámonos al tema económico. En su entorno económico, ha afectado las actividades más básicas debido a la sana distancia. Nos gustaría compartirles algunos ejemplos. En la carretera Lago de Guadalupe, en el Estado de México, había un grupo de personas de distintas nacionalidades que se encontraban entre los carriles pidiendo dinero. A partir de esta situación actual de distanciamiento social, ha habido un cambio de actitud por parte de las y los automovilistas. Varios de ellos, al no querer tener este contacto físico, descartan la idea de poder ayudarles
con comida o con dinero como lo hacían en otro momento. Otro ejemplo son las personas migrantes y refugiadas en tránsito que se encontraban en el centro del estado de Querétaro, lavando autos en distintos establecimientos y que debido al cierre temporal de estos negocios se han visto afectadas también ante estas medidas. Otro ejemplo son los grupos de personas de nacionalidad venezolana y colombiana, a quienes hemos acompañado y asistido para emprender su idea de negocio o encontrar un empleo en México. Aun cuando hemos hecho distintos esfuerzos desde el año pasado para integrar herramientas digitales que les permitan seguir capacitándose, que les permitan vender sus productos o servicios, en general esta situación les ha resultado muy difícil y complicada para todas y para todos. Al existir este cierre de actividades económicas y al no tener ingresos económicos, por consiguiente, no tienen la posibilidad de pagar su renta, sus servicios y en muchos casos se ven amenazados en quedarse sin un hogar, sin una vivienda. Ahora, respecto al tema o el entorno jurídico-administrativo, esta pandemia ha retrasado también los plazos en los trámites gubernamentales y por consiguiente en el retraso para obtener un documento migratorio, que puede llegar a ser, en el caso más agudo, pues sí, un factor determinante entre la vida y la muerte. La actual crisis de salud también ha creado estas condiciones de emergencia que se anteponen, por ejemplo, algunos procesos administrativos, como lo vimos durante el mes de abril, que se llevaron a cabo 3,000 retornos de personas que se encontraban en estaciones migratorias. No obstante, se desconoce cuántos de ellos y de ellas vivían en una situación de violencia en sus países, de persecución, cuántos habían solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, pero simplemente fueron deportados. Por otro lado, también encontramos las deportaciones de personas mexicanas desde los Estados Unidos, que ha sido ininterrumpida. Además, bueno, estas deportaciones no son atendidas de manera integral y coordinada, es decir, no se da un seguimiento puntual para que las personas puedan desarrollarse en su lugar de origen o en el destino final, al margen de que conozcan o incluso tengan algunas redes para desarrollarse ahí. Entonces, las personas que en su momento fueron enaltecidas cuando vivían en Estados Unidos y enviaban remesas, que cabe mencionar, el dato de 2019 alcanzó un récord histórico de más de 36,000 millones de dólares, ahora solo se les brinda un certificado de deportación y apoyo para regresar. Ahora, estos tres ámbitos, el social, el económico y el jurídico-administrativo, inciden de manera directa en la satisfacción de las necesidades básicas y de salud mental de las personas. Es decir, si no trabajan, las personas no pueden comer. Si no tienen un documento migratorio, no pueden acceder a servicios, a derechos, a programas. Si las comunidades y si la sociedad no los reconoce, si son indiferentes, si no existe esta empatía, tampoco habrá estos apoyos sociales hacia las personas migrantes y refugiadas. Y definitivamente se verá reflejado en los niveles de estrés, de ansiedad a la que están expuestos las personas migrantes y refugiadas van a aumentar, generando otro problema de salud a largo plazo. Y con esto creo que sería la primera parte del contexto también. Estupendo, Laura, muchas gracias, muchas gracias. El dato de las remesas es muy impresionante, 36,000 millones de dólares. Y también otro dato que a mí me parece que quisiera resaltar es el de los 3,000 retornos. ¿Qué significa retornos? Quiere decir que las personas se encuentran ya sea en una estación migratoria o en una estancia y, bueno, puede ser, hay varias figuras, está el retorno, está la deportación, no obstante, la figura que se utiliza es que se inicia un procedimiento administrativo migratorio y que son devueltas a sus lugares de origen. Entonces, no obstante,
preocupante de esta situación fue que, pues al menos en los medios de comunicación, al menos en las noticias, pues no se abordó más allá de solamente que fueron regresados a sus países de origen, de la noche a la mañana, cumpliendo con a lo mejor algunas disposiciones que ni siquiera venían desde México, sino posiblemente de Estados Unidos, en los cuales, atendiendo a esta emergencia sanitaria, pues no quiero decir arbitrariamente, ¿no? Pero pues fueron deportadas, fueron regresadas a sus lugares de origen. Sí, digo, sí. Sí, ya una comunidad en donde pues no sabemos en qué condiciones regresen, ¿no? Bueno. Ya no les quiero quitar mucho la palabra. Después, al ratito platicamos ya sobre todo esto, porque sí me gustaría un poco abordar el tema de pues del acceso a derechos, ¿no? Ya lo han dibujado ustedes de manera muy clara. Yo creo que el tema de falta de trabajo que lleva a la falta de ingresos, que llevaría eventualmente, ojalá no sea el caso, pero pues estamos en eso, a la falta de vivienda, me parece que es uno de los problemas más preocupantes. Y que quiero decirles que además me alarma mucho, porque en casi todos los grupos es la misma cuestión, o sea, el tema de vivienda y el tema de que justamente ahorita resulta muy complicado armar o instalar, como se hizo, por ejemplo, digo, estoy pensando en el tema de las caravanas, porque se instalaron albergues en los estadios, en el Estadio Palillo, aquí en la Ciudad de México, para recibir, pues con todos los servicios y con todo el acceso a derechos que se pudo en ese momento, digamos, de la manera más digna que se pudo en ese momento, pero ahorita justo por la pandemia, pues no sería posible instalar una cosa así porque, bueno, pues se convertiría en un lugar muy complicado de controlar sanitariamente, ¿no? Entonces, bueno, me quedo un poco pensando con eso, pero quisiera que pasáramos para que ustedes nos platiquen sobre el tema de derechos. Entonces, Ana, te doy la palabra, por favor. Muchas gracias, Gera. Mira, yo concuerdo completamente con Laura, creo que ha dibujado bien esta situación de que agudiza la situación de las deportaciones y es una situación que hemos visto reflejada de los Estados Unidos hacia México. Como ustedes saben, ya desde hace 1 año y 3 meses tenemos aceptado por parte del gobierno mexicano el programa MPP o Quédate en México, en donde la gente es obligada a buscar a esperar su solicitud de asilo en los Estados Unidos, a esperar en México. Ahora, sí quiero decir que bajo este programa están alrededor de 60,000 personas esperando en la frontera norte en promedio de 5 a 8 meses para tener su siguiente cita en las cortes americanas. Y estas personas se han visto muy afectadas por el crimen organizado, lo han documentado muy puntualmente organizaciones como Médicos Sin Fronteras, y el reciente reportaje que se acaba de ganar el premio Pulitzer, un audioreportaje también realizado sobre este programa, por decir, inhumano, que se lleva a cabo con estas personas que van buscando asilo en los Estados Unidos y que están siendo aceptadas por el gobierno mexicano acá. Y hemos visto con la pandemia incluso violaciones a estos procedimientos de los protocolos de MPP, y están haciendo regresos inmediatos prácticamente hacia la frontera de México. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y ya lo quiero empezar a situar más en el ámbito de la Ciudad de México. Ya estamos viendo personas bajo este programa de MPP llegando a la Ciudad de México, porque, como les digo, tienen miedo de permanecer en la zona norte del país y ya los estamos viendo ahora. Tristemente, no hay un esfuerzo por parte de las autoridades federales, y eso sí debe quedar claro que se trata del ámbito federal, por documentar a estas personas y darles unos documentos de estancia regular en México, que es un derecho básico que tendrían estas personas, al menos una tarjeta por razones humanitarias para poder tener una estancia regular y poder acceder más fácilmente a derechos. Pero al no tener este tipo de documentos y no haber un esfuerzo de regularización, la gente queda expuesta a muchísimos riesgos, entre ellos extorsiones y, como les digo, falta de acceso a derechos por no tener una CURP, aunque sea temporal.
Entonces, ya visto este panorama de manera nacional que necesariamente impacta la realidad de la Ciudad de México, porque cabe recordar que aquí hay pocos datos y eso yo creo que nos dice en gran parte pues la falta de priorización que se le da en el país, pero más específicamente en la Ciudad de México, por documentar este número de personas que tendría que ser, es una obligación de acuerdo a las leyes de la Ciudad de México, reiterada en la Constitución. Y de esta ley de ciudad intercultural que tenemos vigente en la ciudad, se descuelga el programa de ciudad hospitalaria, del cual Gera, como tú bien dijiste, ahí se fundó este apoyo a las caravanas, a la llegada de las caravanas, porque en la Ciudad de México tenemos esta obligación de atender a las poblaciones migrantes. Ahora, tristemente hubo un aviso específicamente el 2 de abril de este año, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México, en donde se suspendió este programa de ciudad hospitalaria. Y hemos venido viendo retrocesos, los cuales hemos estado compartiendo puntualmente, sobre todo con la Asamblea de la Ciudad de México. Por ejemplo, la ciudad otorgaba una tarjeta de huésped bajo este mismo esquema de ciudad hospitalaria, bajo la ley de interculturalidad, se otorgaba una tarjeta de huésped que por lo menos le servía a la gente para tener un mecanismo de identificación y para poder tener acceso al menos a algunos programas sociales. Pero de todos nuestros usuarios y usuarias, lo que hemos visto es que más allá del programa de comedores comunitarios, se quedan fuera del acceso a todo tipo de programas sociales y apoyo. Entonces, sí me parece muy importante en el ámbito del COPRED hacer este llamado a la inclusión de las personas migrantes y sujetas de protección internacional a este tipo de programas de protección, porque es incongruente mantenerlos fuera de los programas, sobre todo de acceso a la salud en estos momentos, de acceso a la información y acceso a beneficios económicos por problemas de falta de empleo o por problemas de falta de alimentación, pero fuera de el acceso a los comedores comunitarios no tienen más apoyo las personas migrantes, a pesar de que las leyes en la Ciudad de México son claras al respecto. Entonces, sí hemos visto con mucha preocupación este tipo de situación, ya podemos hablar de desesperada de las personas, lo cual también se ha agudizado las situaciones de violencia familiar, así como hemos visto los reportes que se han dado en general de la población. Nosotros, entre las personas que atendemos, también hemos visto situaciones de violencia familiar en donde ya había violencia familiar, se han agudizado y en estas situaciones que generan tanta ansiedad e incertidumbre, hemos visto que la salud mental tristemente se deja a un segundo plano cuando debería de seguir este tipo de programas como muy accesibles para esta población. Ahora, es una población en general tan temerosa para acceder a sus derechos. Nosotros hemos visto buenos resultados después que impartimos talleres y tratamos de informar a la gente. Nosotros tenemos una app que nos funciona también como para comunicarnos con las personas y para hacerles saber sus derechos, descargable tanto en iOS como en Android, que se llama Contigo Sin Fronteras, y también a través de nuestras redes sociales, sobre todo Facebook. Damos a conocer estos derechos que tiene la gente para que no tengan tanto miedo en acceder a este tipo de servicios. Pero en general lo que vemos es que la gente cuando tiene algún problema de salud ahorita en la situación en la que se encuentran, les es más fácil acceder a los servicios que ofrecen, por ejemplo, las distintas farmacias, porque tienen este temor de que al acercarse a algún servicio público y que ahorita están siendo tan limitados, tienen miedo además por esta condición migratoria irregular a la que están expuestos de temer por alguna deportación o algún tipo de represalia o de consecuencia para su seguridad. Entonces, digamos, también, si bien se ofrecen muchos servicios, por ejemplo, de líneas de apoyo psicológicas y demás,
ahí es importante que no están como tales las campañas dirigidas a esta población en movilidad y sí nos parece que ahí podríamos hacer un esfuerzo importante en conjunción desde la sociedad civil y desde las instancias de gobierno para tratar de articular mensajes en concreto para que la población no tenga tanto miedo y se pueda ir acercando a estos servicios, sobre todo de acceso a la salud en el caso de COVID o acceso a salud mental, que también hay algunas líneas disponibles. Ahora, sí aquí quisiera enfatizar que, como lo vimos en el video, para la gente también es difícil conectarse, es oneroso estar gastando sus datos, estar haciendo uso de sus líneas telefónicas. Entonces, todas estas barreras que para mucha población podrían ser más fácilmente superables, se van acrecentando y complicando aún más en el caso de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional o refugiadas. Y esto también quisiera enfatizar que se han visto detenidos los procedimientos de avance en sus solicitudes y de avance en sus trámites. Entonces, esto a la gente le genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad, lo cual acrecenta esta situación de necesidad de atención psicológica y de los problemas de salud mental. Y yo creo que hasta aquí lo dejo, Gerardo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues sí, es realmente pues un tema. Yo creo que podríamos pensar, hemos hecho varias banners, flyers, nunca sé cómo decirles, pero estos informativos, digamos, de imágenes que se comparten en redes, para chats, para mails, para todo el mundo virtual ahora, con datos de contacto para personas mayores, para mujeres en caso de violencia. Entonces podríamos pensar en diseñar una específicamente para personas migrantes que pudiéramos pues socializar junto con ustedes. Se me ocurre que podría ser una medida, y sobre todo en estos teléfonos que están dando, por ejemplo, el Consejo Ciudadano, con quien estamos trabajando también de manera muy cercana, para denuncias relacionadas, por supuesto, con todos los temas de violencia familiar y otros tipos de violencias, y para los temas también de contención emocional y de apoyo en la salud mental. Entonces, yo creo que podríamos generar alguna estrategia por ahí, se me ocurre en este momento. Pero ya le doy la palabra a Laura para que nos platique. Por supuesto. Pues respecto del tema de acceso a derechos, me gustaría empezar hablando respecto del tema de la salud, que si bien es un tema, una variable binaria entre salud e inmigración, que siempre ha sido un tema de interés y de preocupación por los obstáculos en el acceso a estos servicios que ha representado desde hace pues, bastante tiempo, han sido una problemática ahora mucho más puntual. Por una parte, por la documentación presentada. Por otra parte, por el desconocimiento de las autoridades en los centros de salud, por la falta de voluntad también que puedan tener para poder brindar estos servicios de salud. Por otra parte, también existe una estigmatización en cuanto a que las personas migrantes o refugiadas son un foco de o portadores del COVID-19 en comparación con el resto de las demás personas. Obviamente, esta estigmatización pues, los frena a las personas migrantes y refugiadas a acudir a los centros de salud debido, por una parte, a que tienen miedo por esta estigmatización y por otra, a poder ser detenidos por la autoridad migratoria. Y particularmente en estos momentos me gustaría mencionar 3 características sobre el tema de acceso a la salud. Por una parte, la movilidad, que si bien ha dificultado tanto la detección como el tratamiento y el seguimiento de las personas que se encuentran enfermas ya portadoras del COVID-19, a partir de que se reanudaron estas repatriaciones vía aérea, la medida de detección de personas positivas a COVID-19 es únicamente a través de la toma de temperatura y no se realiza a través de una prueba como tal que te indique que tienes COVID-19. Esta reanudación de deportaciones de Estados Unidos hacia Ciudad de México se da en el peor momento en cuanto al número de contagios por COVID-19.
lo cual también nos habla de una desatención y de desestimar el tema de la migración. Que justo van a salir vuelos, salió un vuelo el día 22 de mayo, justo el día de hoy habrá otro, y el 29 de mayo con personas migrantes y de Centroamérica que llegarán al aeropuerto de Ciudad de México. Por otro lado, también justo hubo una repatriación de un vuelo de Estados Unidos hacia Guatemala el 15 de marzo, donde se reportó que había 115 personas migrantes. Varios de quienes estaban en este vuelo resultaron positivo a la prueba de COVID, de acuerdo con pues, algunas declaraciones del mismo presidente Alejandro Yamatei, y el mismo gobierno de Guatemala, bueno, negó este ingreso de sus propios connacionales, quedando varados en frontera sur y teniendo contacto con el resto de la comunidad por una falta de atención, de coordinación institucional, para dar este seguimiento al tema y evitar, bueno, pues que haya una propagación del COVID-19 con las personas que se encuentran en dicha comunidad. También, obviamente, pues existe esta necesidad de que las personas sean revisadas al momento de que llegan a los aeropuertos en algún punto de internación, obviamente, pues para que se pueda dar este seguimiento y en todo caso, bueno, puedan permanecer en cuarentena. Por otro lado, también existe un tema de documentación, como lo había mencionado anteriormente, el hecho de que no tengas un documento migratorio, que tenga una CURP, se puede complicar definitivamente para que puedas recibir estos servicios de salud. Muchos de ellos, cuando llegan a México, difícilmente tienen una identificación. Hablando de personas mexicanas, pues no tienen la credencial para votar. Actualmente las oficinas del INE se encuentran cerradas, algunas otras oficinas de gobierno también se encuentran cerrados como registros civiles, y para las personas migrantes y refugiadas, el no tener un documento migratorio que tenga esta CURP, que es la que se solicita, pues también se impide acceder a estos servicios de salud. Y pues cuando se presentan, por ejemplo, con estas tarjetas de visitante por razones humanitarias, se enfrentan nuevamente al desconocimiento por parte de las y los funcionarios públicos, donde siguen solicitando la FM3 cuando, bueno, pues ya no está vigente y ya existen unas nuevas condiciones de estancia. Por otro lado, podemos encontrar a los gobiernos estatales ante esta pandemia, obviamente priorizando a su población. Obviamente en medios de comunicación salen donde comentan que no se va a brindar apoyo y atención a personas que son de otro estado o de otro municipio, y ni siquiera consideremos a las personas migrantes originarias de otro país. Volvemos a esta parte de la invisibilidad que viven las personas migrantes y refugiadas, a no ser consideradas como sujetos de derecho y pues por supuesto menos a que puedan acceder a una política de salud o a servicios de salud. Asimismo, también, como bien lo comentaban, las personas migrantes que se encuentran bajo este protocolo de protección a migrantes, el MPP, donde solicitaron asilo a Estados Unidos y que están esperando en México para una audiencia, también se encuentran ante una realidad de desventaja debido a, por una parte, esta falta de documentación, por otra parte, desconocimiento de estos centros de salud a cuales tienen que acudir, sin considerar que hay varias personas que se encuentran actualmente viviendo en una situación de calle. Entonces, no sé, bueno, Geraldine, si quieres que pueda seguir hablando sobre el tema de violencia o vamos tocando algunos temas. Adelante, sí, por supuesto. Sobre el tema de violencia, pues justo esta pandemia no ha podido frenar ni la violencia ni los homicidios, tanto en México ni como en América Central, a pesar de este confinamiento. Por una parte encontramos el tema de la pobreza, el tema de una desaceleración económica que va a traer mucho más flujos migratorios, tanto en frontera sur, haciéndola cada vez más peligrosa y más complicada. Ahora ya con la presencia de la Guardia Nacional y definitivamente con el incremento de desplazamientos forzados que van a intentar cruzar de manera indocumentada y, como lo comentaba, de una manera mucho más riesgosa.
Se menciona también esta posibilidad desafortunada de que existe el contrabando y la trata de personas. Como está siendo cada vez más complicado transitar hacia México para llegar a los Estados Unidos, pues se recurrirá posiblemente a esas extorsiones, a estos abusos, a esta explotación que si de por sí ya era costoso para las personas, pues también se va a traducir en un aumento en tener que pagar a la persona que este guía que los lleva hacia Estados Unidos. Y definitivamente también se va a traducir en un tema de trata y de tráfico. No obstante, este tema del aumento en las medidas migratorias, en la restricción migratoria que se inició a partir de esta pandemia, va a traer consecuencias mucho más riesgosas y mucho más costosas. En cuanto al tema de violencia, particularmente en el tema de género hacia niñas y mujeres, me gustaría mucho comentar que si bien tenemos que empezar ya esta guía que se va a generar tiene que estar definitivamente ligada a un tema de perspectiva de género, porque mujeres migrantes, niñas y mujeres migrantes refugiadas sufren discriminación, son más vulnerables a esta explotación y a estos abusos. Obviamente tienen una mayor exclusión social, hay una falta de empleos, hay una falta de oportunidades y también definitivamente se limitan el acceso a estos servicios básicos de salud, pero también a la salud sexual y reproductiva. No obstante, estos datos impresionantes relacionados con la mitad de las personas migrantes a nivel mundial, la mitad son son mujeres, las cuestiones de género las ha obligado a salir de sus países hasta en un 80%, experimentando desafortunadamente formas de violencia sexual en su tránsito. Y como lo hemos comentado anteriormente, ahora con la pandemia de COVID-19 se ha exacerbado y estigmatizado el hecho de que se desconoce el origen de este virus, del COVID-19, y se vincula al origen de personas extranjeras, lo cual también definitivamente aumentan las conductas discriminatorias. Si bien las mujeres migrantes y refugiadas asumen una carga importantísima de trabajo dentro de su círculo familiar, trabajan principalmente en sectores de servicios, en sector servicios como trabajadoras del hogar. En estos momentos de COVID-19 se pueden ver estos ingresos reducidos, se pueden ver estos ingresos retirados, pueden ser despedidas, además de enfrentar una incertidumbre, además de cumplir también con estos trámites administrativos que siguen la vida de las personas migrantes, y también obviamente la presencia y la participación de la discriminación pues va en aumento, continúa en aumento. Y también, por otro lado, me gustaría hablar sobre el derecho a la información, que si bien se cuentan con estos medios tradicionales en los cuales a través de radio, a través de televisión, se ha buscado acercar a las personas migrantes a los números telefónicos del gobierno de México para que se les pueda orientar sobre cuáles son estas medidas que tienen que seguir en caso de que se sientan mal, qué tienen que hacer. No ha habido, al menos por parte de a nivel federal, una diferenciación respecto de estos grupos de atención prioritaria. Y entonces queda, justo como lo comentabas hace unos momentos, que salga sociedad civil también a complementar estos materiales, este acceso a la información tan válida y tan necesaria, que a través de redes sociales pues hemos visto una infinidad de información que puede llegar a compartirse información errónea, que puede compartirse información como, bueno, para que te cures del COVID, toma canela o agua de canela muy caliente, o sea, cosas que rayan, bueno, pues ya en cuestiones que no son oficiales y que no son a través de fuentes confiables. Y obviamente esto también vulnera a las personas migrantes. Y finalmente, respecto al tema de vivienda, lo podríamos mencionar en dos sentidos. Por una parte, si bien en estos momentos en los cuales las personas están padeciendo una situación económica muy importante, justo la semana pasada estamos atendiendo una familia
muy linda aquí en Querétaro, y nos decían es que ¿hay alguna manera en la cual se pueda, alguna medida en la cual se pueda frenar el hecho de pagar quizás las rentas? Porque no tengo ahorita para pagarlo, mi esposo lo acaban de despedir y la persona que nos está cobrando, pues nos está, digo, al final no considera que hay una realidad de falta de trabajo y sigue cobrando la renta. Entonces es una gran necesidad que tienen las personas migrantes ahorita, y obviamente pues como ver estas opciones en las cuales hoy hay algún lineamiento, hay alguna condicionante en la cual pues se diga que se puede parar el tema de pagar la renta, con una desesperación porque al final tiene 3 chiquitos y no se ve en una situación de calle. Entonces eso por una parte, y por otra definitivamente el tema de los albergues que cumplen una función súper puntual y de completa ayuda para las personas migrantes y refugiadas. En este contexto de COVID, pues se han visto también rebasados en su capacidad operativa, lo cual ha dejado a muchas personas en condición de calle y que trae estas cuestiones de vulnerabilidad demasiado marcadas. Muchas gracias, muchas gracias. Pues hay muchos temas. A mí uno que me preocupa mucho, por supuesto, es el tema también del acceso a la información. Me parece que justo no hay una información diferenciada, toda es igual, digamos. Entonces, no está orientada, digamos, a los distintos grupos que estamos recibiendo la información. Y por otro lado, quizá es mi percepción por estar aquí encerrada, pero me parece que es una información muy en redes, pues, o sea, quienes no tienen acceso a este tipo de cosas no necesariamente se enteran de lo último, o sea, muy probablemente puedan leer el periódico el día de mañana, pero si no tienes una televisión o no tienes acceso a internet, pues difícilmente vas a tener la última información, y creo que hoy por hoy es muy importante estar informados pues casi a la hora, ¿no? Entonces, ese es un tema que me preocupa, y por supuesto el tema de vivienda, ¿no? El tema de las rentas, por ejemplo, es un tema muy complicado porque también sabemos que hay mucha gente que vive de la renta que cobra. Entonces, o sea, es una cadena, digamos, pues de necesidad que resulta a veces muy complicado, entiendo, decir, pues ahora nadie pague renta, porque pues entonces estás generando escasez, digamos, de ingresos en otros grupos. O sea, me parece que lo que nos han demostrado todos estos conversatorios es cómo todo está conectado, un grupo está conectado con otro, y el hecho de que una persona cierre su taller de coches deja sin trabajo a una persona migrante o a poblaciones callejeras, por ejemplo, que les apoyan en mover las cosas, o a lo mejor también trabajan ahí. El hecho de que se cierren hoteles, pues no nos quedamos sin turistas. Mucha gente se queda sin una vivienda. En fin, es muy impresionante, es como una medida produce un efecto, y ahora sí que el efecto mariposa, cómo va volando, digamos, y va afectando de manera mucho más grande y más exponencial. No sé si tú quisieras agregar algo sobre el tema de derechos, Ana. Pues sí, Gerard, digo, enfatizar cómo está completamente conectado, como dices, y tal vez para poner un poco la magnitud, hay una tesis de Flaxo que maneja, obviamente los datos de migración irregular son bien complicados de sacar, pero quitando a todas las personas que muchas veces están registradas en la Ciudad de México como población americana, que estamos suponiendo que muchos son de doble nacionalidad, estamos hablando más o menos de un 5% de personas extranjeras en México. Entonces, 5%, estos datos que, como les digo, son muy, muy complejos e inexactos de sacar, no podemos dejarlas en desprotección. Si el 5% no las protegemos del COVID con información y con medios al menos mínimos para protegerse, no nos estamos protegiendo el resto del país. Entonces, sí es muy importante hacer énfasis, así como hablabas de la interconexión económica, es evidente para la interconexión que tiene que ver la salud también y el bienestar con todas estas poblaciones. Entonces, no estamos hablando de un porcentaje menor. La Ciudad de México es de las 5 que más tienen
población extranjera en el país, entonces sí hay una población importante que no podemos dejar fuera de estos programas y por la propia naturaleza las tenemos que incluir de manera específica, que sepan las personas que están incluidas y protegidas. Y muchas veces también se trata de una protección de traducciones a idiomas que comprendan a sus propias lenguas, por ejemplo, en creol en el caso de las personas haitianas y en francés para personas africanas o en inglés para algunas otras personas africanas, pero sí sería importante, como tú dices, además de esta labor que se puede hacer en redes sociales, tener este acceso a medios masivos. Por ejemplo, hemos tenido colaboraciones, como mencionabas, con el Consejo Ciudadano, sin duda tenemos un convenio en Sin Fronteras y hemos capacitado a todos sus psicólogos y quienes atienden psicología, quienes atienden telefónicamente a conocer las problemáticas de las personas en movilidad y sí están, la verdad, muy sensibilizados al respecto. Hemos tenido muy buen trabajo con ellos, pero también estamos hablando de que este esfuerzo que hemos visto desde la sociedad civil para adaptarnos a una nueva manera de llegar a las poblaciones y de hacerles llegar la información, no hemos visto un efecto o estos adaptaciones equiparables en el gobierno. O sea, tristemente el gobierno está trabajando de la misma manera o cerrando en gran medida los accesos a sus oficinas. Como les digo, el programa de Ciudad Hospitalaria nos parece increíble que esté suspendido y el hecho de que se le haya bajado el rango a la división que se encargaba de las personas en movilidad en la Ciudad de México. La verdad es que la conciencia que hemos visto tanto por el lado de COPRED como de la Comisión Nacional, como de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el esfuerzo de ahora el Sistema de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido importante, pero tendríamos que verlo reflejado en estos esfuerzos en todo el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tienen la obligación por ley de mantener estos padrones de acuerdo a la ley de interculturalidad en línea con la Constitución de la Ciudad de México. Tendríamos que estarlos manteniendo porque, como ustedes saben, pues estos avances en materia de derechos humanos tienen que ser progresivos y hemos visto retrocesos muy claros en la Ciudad de México. Entonces, pensando en el acceso a la información de las personas en movilidad y, como les digo, pensando en esta condición de conectividad al Internet no tan accesible, sí es bien importante tener estos apoyos tanto en el metro, en los sistemas de radiodifusión de la Ciudad de México, de las estaciones a las que tienen acceso, en televisión, digo, la mención en las conferencias del doctor López-Gatell a las personas en movilidad han sido verdaderamente mínimas. Hemos tenido por ahí algunas intervenciones por parte de la presidenta de CONAPRED haciendo referencia a estos grupos en movilidad, pero sí creo que por el temor que le genera a todas estas poblaciones acercarse a cualquier instancia pública, sí sería muy importante este tipo de reafirmación en información por parte de que ellos también tienen derecho a acceder a este tipo de programas. Entonces, sí nos hace falta pensar en estas estrategias de adaptación que hemos tenido para poder llegar a estas personas y poder de esta manera hacer estas protecciones integrales, tanto en materia de salud y de acceso a derechos, como en todas las de bienestar económico que pudieran verse en este tipo de medidas que se pudieran tomar para mitigar los efectos que esta pandemia está provocando en la población. Ahora, el hecho de que los propios funcionarios públicos del gobierno sepan que son personas que, aunque tengan una situación irregular en este país, tienen derechos y tienen derechos que se deben respetar, también los puede proteger en relación a extorsiones o en relación a otro tipo de abusos por parte de las autoridades a los que se puedan ser objeto de, y también esto los protege en contra del crimen organizado, que muchas veces las personas se ven orilladas de tal manera por el miedo que son presas fáciles tanto del crimen organizado, de extorsiones o de otro tipo, incluso de abusos laborales que no tendrían que estar sucediendo. Entonces, sí creo que el gobierno tendría que hacer estos efectos muy claros como de mitigación
en relación a esta población, que creo que podía ayudar. Y ahí tenemos los ejemplos, por ejemplo, en los albergues de la sociedad civil que se han venido adaptando para poder tener espacios de aislamiento, estos filtros sanitarios, algunas adecuaciones que se han hecho para poder seguir atendiendo a la población. Este mismo esfuerzo podríamos ver de parte de las instancias públicas. Ahora, sería bien importante también que la Ciudad de México tuviera esta interacción claramente con las instancias federales para que hagan un esfuerzo grande de documentación. Tendría que haber un programa especial de regularización, que en México hace muchos años que no tenemos uno, y sería bien importante para lograr la inclusión de todas estas personas. Esfuerzos muy importantes con el registro civil, que estas también son instancias locales y que las personas no tienen muchas veces acceso. Entonces, yo quisiera ir cerrando con 4 propuestas muy específicas, que es una inclusión clara de los programas de apoyo a los efectos que pudiera tener la pandemia, la enfermedad de COVID-19. Inclusión explícita, que se especifique que las personas en movilidad pueden acudir y recibir protección al igual que los nacionales. Ahora, otro específico sería con respecto de los servicios médicos y sociales que tuvieran esta sensibilidad a atender a las diferencias culturales, lingüísticas y nacionales de estas poblaciones que muchas veces difieren, y para eso hay organizaciones de la sociedad civil que muy bien podemos dar este tipo de ayuda a los servicios públicos, y con gusto podemos servir de facilitación. Ahora, una tercera sería una necesidad de acción afirmativa frente a este grupo, pero con respecto a la población en general. Hablemos de propietarios de vivienda, como bien lo decía Laura, o de empleadores, generando esta sensibilidad de que las personas tienen sus derechos a salvo y los pueden hacer valer frente a cualquier abuso cometido por este tipo de la sociedad. Y otro, pues es prevenir los discursos de odio, y a mí por esto, para mí por esto la participación y esta decisión que tiene COPRED de visibilizar estas necesidades, sí es muy importante, porque como bien también ya lo dijo mi colega Laura, muchas veces hay un miedo a pensar que pueden ser portadores de esta enfermedad, o bien hay un desconocimiento, lo hemos visto con las personas, no sé, por ejemplo, de origen asiático o chinas, que se han visto afectadas en los negocios o en discriminaciones diferentes que han sufrido. Entonces, creo que sí se necesita este tipo de acciones muy decididas en contra de la xenofobia y este temor que puedan incluir, y este entendimiento de que protegiéndonos todos, protegiendo a la colectividad, abonamos a la construcción de paz en el país que tanto nos hace falta, abonamos a la construcción de bienestar económico. Y reiterar de nuevo, estas personas pueden ser autosuficientes, son completamente resilientes y tienen derecho a buscar y a tener oportunidades en igualdad de circunstancias que el resto de las personas. Entonces, esos serían las 4 propuestas, digamos, en concreto, que creo que el COPRED es claro para poderlas impulsar. Muchas gracias, Ana. Tomo nota, por supuesto, y la idea, pues ya la he dicho y ya se las había yo comentado, ¿no? La idea es que todo esto quede en un informe, en una guía. Todavía no sabemos qué nombre le vamos a poner, pero que quede en un documento registrado sobre realmente qué es lo que tendríamos que hacer todas las autoridades, ¿no? Y han mencionado un montón de cosas. Digo, a nosotros desde COPRED, pues nos toca hablar sobre el gobierno de la Ciudad de México, pero creo que también en este tema fundamentalmente pues tenemos que involucrar algunas medidas que hablen sobre el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, en fin. Un dato, Ana, ¿era 5% de personas extranjeras en todo el país? Sí, no, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Hablando de la población de la Ciudad de México. Por eso te quería yo preguntar. Son datos solo de la Ciudad de México, sin contar la zona conurbada. Sí. Y como te digo, son datos que hemos visto construidos en un colega de la Flaxo, que con gusto les paso el dato, pero son datos además de 2015 que seguramente ya se han movido. Entonces, sí es importante la falta de datos y la obligación que tenemos en la ley
ley de interculturalidad, de levantar este tipo de padrones por parte de las delegaciones y no se ha hecho. Y vale la pena ahí decir que como la Ciudad de México es parte de la red intercultural de ciudades de Europa, viene una siguiente evaluación a la cual, pues sí, habrá que ir respondiendo para poder seguir siendo parte de esta red de ciudades interculturales. Y ya toca ahí la actualización y yo creo que todo el levantar datos es parte de las obligaciones que tenemos como esta ciudad intercultural, que sí es bien importante hacer conciencia e impulsar. Por supuesto, y es importantísimo, y además decirlo, en la Constitución de la Ciudad de México reconoce como grupo de atención prioritaria a las personas, no me acuerdo si son migrantes, refugiadas y en situación de movilidad, me parece. Y desplazamiento interno. Desplazamiento interno. De México también hay. Y establece obligaciones muy puntuales para todas las autoridades de establecer medidas positivas. O sea, no solamente se trata de no discriminar, sino de incluir y de generar medidas positivas para que puedan acceder a todos sus derechos. Claro, sí tenemos, hemos visto en las distintas delegaciones accesos muy diferentes de las personas migrantes a los accesos de las delegaciones. Por ejemplo, vemos claramente reglas de operación sí modificadas tanto en Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón, en Cuauhtémoc, pero en otras de ellas no tienen acceso a nivel delegación de los propios programas que pudiera verse. Entonces, eso me parece que es un buen trabajo que se puede hacer ahora con el Sistema Integral de Derechos Humanos, como pasó de ser el programa al sistema, y en ello sí hay esta preocupación porque queden incluidas las personas en movilidad, y como dices, no por ser amables ni gracioso, una cosa como de gracia. Muy buena onda. Porque lo dice la ley, tienen derecho de acuerdo a la Constitución, a la ley de interculturalidad de la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido declarada como ciudad santuario. En ese sentido, es más enfocada a las personas retornadas de Estados Unidos, pero por supuesto, esta protección debe de ampliarse hasta las personas víctimas de desplazamiento interno, que hay muchas en la Ciudad de México. También, exacto, sí. Muchas gracias. Después, si nos puedes pasar después, si quieres, los datos de las alcaldías para tener ese mapita también un poco claro y ver qué podemos también plasmar en este documento por ahí. Antes de darte la palabra, Laura, quiero invitar al público a hacernos preguntas, comentarios. Están muy callados. Normalmente ponen comentarios acá, entonces pueden preguntar, aquí les vamos a contestar todas las dudas que tengan, bueno, sobre el tema. Adelante, sí, por favor. Sobre todo, bueno, hablando nuevamente respecto a la información diferenciada que se está dando en estos momentos en redes sociales, me gustaría dar como un dato que de acuerdo a un portal de noticias del mes de marzo al mes de abril, la palabra COVID-19 creció en las redes sociales en un 1972%, en México particularmente en un 23%. Y aquí es cuando justo tenemos que hacer esta reflexión también de qué tanto nuestra comunidad está atendiendo estos medios oficiales de comunicación y posiblemente solamente nos estamos yendo a redes sociales donde no es que toda la información, pero hay información que no es oficial. Y por el otro lado, respecto al tema de la comunicación, hemos visto que una de las acciones que se pueden hacer, que podemos hacer desde sociedad civil, es trabajar con la comunidad para que podamos, obviamente, compartirles esta información oficial de la Organización Mundial de la Salud, de ACNUR, es decir, de todas aquellas instituciones, organismos que ya han hecho esta información oficial para que justo, bueno, pues podamos también disminuir esta vulnerabilidad y discriminación de la que ya veníamos hablando hace unos momentos. Y pasándome un poquito al tema también de vivienda, justo cuando hace un par de semanas en las que esta familia a la cual estamos atendiendo me decía, oye, bueno, pues no estoy teniendo ahorita las posibilidades para pagar la renta. Bueno, ellos y muchas otras personas más. Justo una persona nos comentó, desde sociedad civil, desde las personas, pues también estamos viendo cómo podemos ayudar, a lo mejor con
con algo para que puedan pagar y subsanar esta necesidad que tienen. Lo digo un poco como en el sentido de sociedad civil, bueno, pues también ha buscado en todo momento apoyar y ayudar en estos momentos, como se ha hecho en muchas ocasiones en el sismo de 2017 y ahorita en esta pandemia. Bueno, pues saldremos adelante, y obviamente están estas otras opciones con la comunidad que podremos ayudar y que se están haciendo y que se están llevando a cabo ya a través de entrega de despensa, etcétera. No obstante, el tema de vivienda y el tema de en dónde se quedan las personas sigue siendo un gran tema y que tendremos que seguir, que abordar ya como de manera muchísimo más puntual. Perfecto, muchas gracias. También estaba yo pensando ahorita a propósito de una de las preguntas que nos hacen. Dice, ¿cuándo será la evaluación de la red de ciudades interculturales y si participan las organizaciones de la sociedad civil? Y pues también justo comentarles que desde COPRED hemos estado participando de manera activa con la coalición LAC, que es la coalición latinoamericana y caribeña de ciudades contra el racismo, la discriminación y la xenofobia. Les digo, yo no me aprendo los nombres completos, pero con la coalición LAC, pues justamente es el tema de la xenofobia, y hemos estado trabajando de la mano también con UNESCO por este tema, traer una preocupación muy grande. Participamos en un webinar hace poquito, y justo el tema de la xenofobia, el tema del racismo, ahora relacionado con la COVID como una simbiosis ahí que se forma de miedos, de ignorancia, de desinformación, ¿no? Ana, si quisieras contestar lo de las ciudades interculturales, por favor. Sí, con mucho gusto. No hay una fecha como tal, pero con gusto puedo compartir en el chat la evaluación anterior realizada a la Ciudad de México. Y ya tiene más de 5 años la medición, y es un compromiso de la propia red realizar este tipo de evaluación de acuerdo a los indicadores que proponen la misma red, que tiene que ver con distintos indicadores, como por ejemplo el acceso a los marcos legales, el acceso a los derechos, el acceso a la información, y que tiene que ver también con la prensa. Tiene distintos aspectos. Con gusto puedo compartir la evaluación anterior, y sí buscamos participar como integrantes de la sociedad civil organizada. Hemos tenido ciertos acercamientos, tanto con la red como en la Ciudad de México, para impulsar una nueva evaluación para la Ciudad de México, y con gusto ahorita comparto en el chat, que era el vínculo a la última evaluación que se hizo en la Ciudad de México, que no sale mal parada en realidad, y es gracias a las leyes que se implementaron en su momento. Ahora el problema es que viene aquí tratar de notificar cuál ha sido el cumplimiento efectivo de las leyes que se incluyeron derechos para personas en movilidad, pero no hay como tal una fecha específica. Muy bien. Por acá también nos comentan, algo que resalto de esta conversación es la necesidad de brindar atención integral y coordinada. Y bueno, pues sí, ¿no? Creo que es algo un poco en el sentido que han hablado ustedes, y sobre todo tomando en consideración esta cuestión del plan de vida, ¿no? Que justamente es lo que buscan las personas al migrar, sobre todo cuando vienen en familia, pues se necesita tener justamente esta atención integral, ¿no? Y algo que, haciendo como un poco también alusión a este comentario de la necesidad de brindar atención integral y coordinada, algo que también habíamos comentado es, posiblemente en años anteriores se había visto un papel quizás como no punzante, pero estaba el tema de la migración mucho más presente en la agenda nacional, que posiblemente son muy buenos momentos ahorita de volver a traerlos específicamente con estas acciones coordinadas, con estas acciones con sociedad civil que ya se vienen haciendo, pero que puedan estar resaltadas después de la pandemia, ¿no? Pues regresaremos todos a una nueva normalidad, entonces que pueda ser como este momento para nuevamente poner estos temas tan importantes de grupos de atención prioritaria. Sí, muchas gracias.
Otro comentario dice, creo respecto a información dirigida especialmente a personas migrantes, la OIM México ha tenido muy buenas iniciativas, no solamente en redes sociales, sino creando materiales expuestos en zonas determinadas con altos flujos migratorios en el país traducidos al inglés. ¿Han tenido oportunidad de ver la campaña contra la xenofobia y COVID de OIM? ¿Qué les pareció? Yo no la conozco, ahorita la busco. Sí, es muy interesante porque aparte, bueno, pues como bien comentan, está también diferenciada sobre cuáles son cada uno de estos derechos económicos, sociales, culturales que tienen las personas migrantes para un tema de educación, a dónde tienen que ir, a qué institución, para un tema de justicia, cuáles son las autoridades que velan por un tema, a lo mejor de alguna demanda, etcétera. Para el tema de adultos mayores también está como muy puntualizado a dónde tendrían que acudir, un tema de alimentación, es decir, sí es una campaña pues como muy compleja en el sentido de que menciona de manera muy puntual estos derechos económicos sociales. Sí. Sí, la voy a buscar porque creo que es interesante ver cómo se está difundiendo esta información y sobre todo de qué manera, ya nos quedamos escondidas atrás del... ¿De qué manera podemos nosotros replicar alguna cosa así en la Ciudad de México? Cuando fueron las caravanas, sobre todo en la primera, nosotros lanzamos varias imágenes y algunos pósters e imágenes que estuvimos poniendo allá en los albergues y venían un poco en este sentido, ¿no? O sea, ¿cuáles son las autoridades que prestan qué servicios y cómo puedes acudir? Pero claro, ahorita pues no todas están abiertas y algunas están dando servicios remotos, algunas están dando servicios virtuales, en fin. Entonces creo que sería interesante ver de qué manera se pudiera replicar algo. Ya ahorita vamos a postear la evaluación que se realizó a México de ciudades interculturales, que ya nos pasó ahorita Ana. En 2014 se realizó y ahorita ya Marcela del equipo de COPRED nos va a hacer favor de postearla en el chat aquí abajo para que ustedes puedan acceder a ella. Y bueno, pues no sé, si quisieras, Laura, con el tema de acciones, por favor. Por supuesto. Y bueno, nada más como un pequeño paréntesis, regresando rapidísimo nada más al tema de la información y de las redes. Consideraría que también justo podemos hacer uso de estas redes sociales que tenemos y que utilizamos de manera constante para replicar esta información. Hace un mes más o menos desde Haz Movilidad hicimos justo un evento intercultural a la distancia que se llamó Esperanza desde Casa y en el cual buscamos justo atraer también la atención de las personas migrantes como con muchos objetivos. Uno de ellos, bueno, pues el tema de mostrar esta atención a temas como mucho más positivos, pero también ahí justo difundir a través de la comunidad la importancia de la comunidad migrante y refugiada. Y por ahí también podríamos hacer actividades a la distancia. Ahora creo que esta situación posiblemente nos va a llevar a ya no estar siempre quizás de manera presencial, pero que podamos utilizar y echar uso de estas herramientas muy buenas que se tienen para obviamente pues difundir información importante sobre COVID, para difundir información importante sobre muchos de los temas que el día de hoy son prioritarios, pero que posiblemente esta realidad y este contexto pues definitivamente nos va a llevar a que lo tengamos que modificar de una manera pues, literal como lo estamos haciendo en estos momentos a la distancia y de manera virtual. Y un poco siguiendo con este tema de la nueva normalidad, obviamente preguntarnos qué va a pasar después. Es decir, no podemos continuar pensando que tanto las personas migrantes van a seguir teniendo como esta misma vulnerabilidad. Tenemos que definitivamente tomar, repensar, revalorar y reajustar la manera en las cuales vamos a promover, vamos a garantizar la observancia de todas las personas
que se encuentran en la Ciudad de México. Que si bien esta frase de nueva normalidad nos ha complicado un poco el hecho de decir, bueno, pues nueva normalidad, cuando al final de cuentas, pues nunca había sido normal. Siempre han existido estas diferencias de derechos, tanto de personas migrantes. Siempre ha existido también esta traba de pensar que únicamente en Ciudad de México y en el resto del país únicamente vivimos personas, digo, guardadas las proporciones definitivamente con el resto de los estados, pero sí me gustaría pensar cómo este análisis en el tema de cómo vamos a revalorar y reajustar estas acciones y estas actividades a favor de las personas migrantes y definitivamente haciendo uso de los medios digitales que tenemos pues al día de hoy, ¿no? Que tenemos en estos momentos. Perdón, me distraje pensando, estaba anotando algo con lo del tema de la nueva normalidad, ¿no? Es que a veces choca un poco el nombre que le han puesto al concepto de regresar bajo nuevas condiciones, ¿no? Porque pues sí, primero, ¿qué es lo normal? ¿Quién lo define? Y después pensar que antes era normal y todo estaba bien, pues me parece que justo no. Y quienes se han echado todos los conversatorios van a decir que suena como disco rayado, pero lo es una realidad que en la pandemia vino a demostrarnos que el sistema estaba roto, ¿no? Y que realmente las brechas de desigualdad ahí estaban y se están abriendo mucho más. Y justamente yo creo que una de las oportunidades, si se pueden ver así, de esto es justamente visibilizarlas y no soltarlas, ¿no? Porque me parece que si hablamos de una nueva normalidad en donde otra vez vamos a volver a ser igual de desiguales, pues es una oportunidad perdida, ¿no? Entonces, y bueno, pues justo ese es el objetivo de lo que nos tiene ahorita aquí. Entonces, bueno, pues con el tema de acciones específicas, no sé si tuvieran alguna que agregar. Ana ya nos dejó 4 acciones muy específicas para COPRED, que ya traemos. Laura, ¿tú traes alguna propuesta o algo? Ana, ¿quisieras agregar algo para no dejarte tampoco tanto tiempo sin palabra? No, mira, yo creo que, Gera, la Ciudad de México tiene una gran oportunidad. Tiene esta gran oportunidad de darle al gobierno federal una solución que nos permita realmente beneficiarnos de las poblaciones migrantes y refugiadas. Creo que estamos perdiendo una oportunidad porque México no tiene una política migratoria propia. Nuestro país se la ha pasado reaccionando a una política migratoria de los Estados Unidos y reaccionando de una manera como muy complaciente. Yo creo que es hora de que México construya su propia política migratoria y para mí la Ciudad de México con la ley de interculturalidad, con tantos factores que tenemos, podemos ser un ejemplo a seguir y podemos brindarle y aportarle esta solución a otras ciudades del país. Yo creo que nos hemos dado cuenta, y esta pandemia ha sido muy, muy evidente en ese sentido, que las respuestas nacionales y globales muchas veces no van a llegar o no llegan de manera oportuna a la realidad de los individuos, no así las ciudades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que COPRED puede jugar un papel importante, creo que tiene buenos aliados dentro de la Ciudad de México y aportemos esa solución con las leyes, aportemos esa solución incluyendo a las personas migrantes y refugiadas para que sean parte de la solución de los problemas del país. Creo que esa es la gran aportación que podemos hacer desde la Ciudad de México y tenemos ya muchos elementos para avanzarlos. Hay que demostrar que mientras más cerrado esté la frontera en Estados Unidos, tenemos que aprovecharlo y verlo no como un problema, sino al contrario, como una oportunidad que podemos capitalizar por el bienestar de las propias personas, pero también por nuestro propio bienestar de construcción de paz, por nuestro propio bienestar económico, de oportunidades, de innovación. Las personas migrantes en general tienen unos promedios de edad mucho más bajos que los que ya tienen las poblaciones en el país, en general en México.
y en general en las ciudades. Vemos que las personas cada vez tienen menos hijos y los modelos de sostenibilidad están hechos para contar con ciertas poblaciones. Entonces, creo que nos estamos perdiendo de una oportunidad y la Ciudad de México podría convertirse en un modelo con su propia ley y tratar de compartir este tipo de soluciones con otras ciudades, aliándose con ciudades muy estratégicamente, como puede ser la ciudad de Guanajuato, como puede ser la ciudad de Saltillo, como puede ser, por supuesto, Tijuana es una ciudad muy multicultural y podemos ir irnos aliando porque la construcción que tiene la Ciudad de México en su andamiaje jurídico y de instituciones, tenemos que llevarlo otro paso a la realidad para poder hacer esta acogida de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas como una oportunidad. La Ciudad de México tiene que ponerse como ejemplo de solución a seguir para construir una política migratoria a nivel nacional que pueda funcionar y dejar ya esta lógica reactiva que hemos manejado a nivel federal con los Estados Unidos. Creo que tenemos una oportunidad invaluable y COPRED puede jugar un papel importante, Gera. Sí, muchas gracias. Ahorita justo, bueno, pues estaba pensando que no había yo comunicado y seguramente Adriana Aguilera por ahí debe estar diciendo, no ha dicho lo del conversatorio. Entonces, el workshop. Entonces, sí, tenemos un trabajo importante que tenemos en puerta ahorita, pues la verdad que está un poco que no sabemos bien qué va a pasar, pero ya habíamos platicado contigo, Ana, sobre este workshop de ciudades latinoamericanas y fronterizas de Estados Unidos también, con el tema de cómo las ciudades son las que están recibiendo y resolviendo las problemáticas, no el problema, porque no lo podemos ver como un problema, pero sí las problemáticas en específico de las personas en el acceso a sus derechos. Entonces, estamos ahorita justo, se iba a montar este workshop en el encuentro que iba a suceder aquí en octubre de Ciudades por la Paz, y pues que ya no va a ser en octubre y se ha pospuesto para no sé cuándo, pero nosotros queremos tener un espacio virtual en octubre, noviembre, finales de este año, para platicar justamente sobre el tema de migración, COVID y cómo las ciudades lo han pues resuelto. Buenas prácticas en general. Entonces, tenemos muchísimo interés en hacer esto y bueno, pues por eso también es una fortuna tenerte en la asamblea, Ana. Muchas gracias. Pues sí, estamos con esto. Entonces, ahora, Laura, te doy la palabra para que nos platiques tú cómo lo ves, qué podemos hacer y sobre todo también me interesa que nos des tu punto de vista sobre las demás autoridades también, me parece. O sea, no quiero decir que nosotros no tengamos una obligación, por supuesto, pero me parece que si también vemos qué le tocaría hacer a salud, por ejemplo, qué le tocaría hacer educación, qué le tocaría hacer, pues en general a todas las instancias encargadas del tema de atención a las personas migrantes y en general a todas las personas, ¿no? Gracias. Sí. Por supuesto. Ha sido un tema el hecho de que haya una coordinación entre instituciones y que cada una de las instituciones que atienden, como bien mencionas, no solamente personas migrantes y refugiadas, sino a todos aquellos grupos vulnerables, a las personas que vivimos en Ciudad de México. Y ha sido un gran reto porque si bien se han llevado a cabo reuniones en las cuales se busca tener esta coordinación institucional, donde se busca que se puedan alinear sobre un tema en particular en el acceso a los derechos a personas migrantes, con documentación, con un tema de salud, con un tema de educación, también es importante que pues o más bien en muchas ocasiones o en algunas ocasiones esa información no llega a permear hasta la persona que atiende a la persona migrante o a la persona refugiada. Es decir, si bien estas reuniones o estas reuniones que se llevan a cabo no han sido muy buenas, por supuesto, en el cual se ha dado un avance para reconocer la importancia de los derechos de las personas migrantes, sí también queda esta tarea importante de la capacitación a las personas que atienden de primera mano a las personas usuarias que son migrantes y refugiados. En la medida, obviamente, en que cada una de estas instituciones haga
sus actividades, haga sus acciones que le corresponde, pero que también pueda haber esta sensibilización. Hay un trabajo importante en el cual se tenga que sensibilizar, que se tenga que informar en el tema de salud, en el tema de educación, servicios financieros. Como comentaba hace unos momentos, todavía se sigue hablando de FM3, de condiciones que ya en estos momentos no se encuentran vigentes y que esa desactualización pues todavía se sigue replicando en instituciones, pero también en iniciativa privada, donde el tema sigue siendo como muy alejado, el hecho de hasta la contratación de personas migrantes, el hecho de desconocerlo completamente y posiblemente no para la persona el director general de la empresa, pero sí para el área de recursos humanos, que son los que se encargan de contratar a las personas que pues no tienen como esta capacitación, y que es algo que hemos venido también trabajando desde hace ya un tiempo con iniciativa privada en llevar estas actualizaciones, que si bien no corresponde como parte de las funciones, pero sí en el hecho de coadyuvar como AS Movilidad para que obviamente pues sepan que de entrada ya no existen estas condiciones y que poco a poco se pueda ir teniendo una actualización sobre el tema. Lo mismo con las instituciones. Si bien tendríamos que partir en que se vuelva a poner en la agenda el tema de la migración en la comunidad, el tema de la migración como un aspecto prioritario, sin este sentido de división, sin este sentido de que vienen a quitarnos nuestros empleos, sino también con una visión mucho más abierta, con una visión mucho más de tenemos un objetivo, que es el día de hoy nos encontramos aquí, el día de hoy están las personas migrantes y refugiadas en Ciudad de México y en el país, y necesitamos obviamente sumar estos esfuerzos, agarrar las manos para que obviamente pues podamos entre todos tener un beneficio compartido, que es creo lo que hemos buscado desde siempre. Mientras no se encuentre esta prioridad, pues vamos a seguir teniendo situaciones como las que hemos visto últimamente o como las que hemos visto desde hace ya bastantes años, en los cuales, si bien se llegó a un acuerdo en el cual no se iba a solicitar la CURP a niñas, niños en las escuelas, pues la siguen solicitando, y pues es un determinante para que no puedan recibir educación, y eso, bueno, pues todavía es muchísimo más preocupante porque están atentando contra un derecho que pues está inmerso en la Constitución política, que está inmerso también en la Constitución de la Ciudad de México. Es decir, en la medida en la que no se siga buscando estos medios para poner nuevamente en la agenda el tema, pues vamos a seguir teniendo estas problemáticas, que esperemos no sea así, que esperemos realmente sí también las instituciones regresen con una visión mucho más abierta, en el sentido de que pues todas las personas, sin importar condición, sin importar edad, tienen derechos, tienen el derecho de educación, tienen derecho a la salud, tienen derecho, o sea, con esta visión mucho más humanitaria de lo que nos está dejando el día de hoy esta pandemia, y que se pueda sensibilizar mucho más. No obstante, también corresponderá a sociedad civil seguir buscando este acercamiento con las personas que se encuentran en la atención directa hacia las personas migrantes, porque en muchas ocasiones pues es el desconocimiento y la falta de voluntad, entre otras cosas, la que hace que pues bueno, no pueda permear completamente este acceso a derechos, que si bien me queda claro que, guardadas las proporciones, hay instituciones que tienen todas estas ganas, por supuesto, de ayudar, tienen estas ganas también de decir, ok, bueno, en el tema de la salud, cuando en su momento, bueno, existía Seguro Popular, bueno, tenían como esta necesidad también de decir, no les vamos a pedir un documento para que se afilien durante 3 meses. Bueno, fue un gran avance, pero el día de hoy, pues este retroceso no puede continuar, y más bien tendríamos que estar pensando cómo buscar estas sesiones de capacitación, estas sesiones de información, de actualización, de sensibilización, para que vean que hay una realidad y que las personas migrantes
además de que trabajan, además de que llevan a sus hijos a las escuelas, además de que forman parte de nuestra vida diaria, que no son personas que solamente se escuchan en noticias en Estados Unidos, no, son personas que viven con nosotros y que posiblemente ni siquiera nos demos cuenta, pero están al lado, producen. Y también lo que buscamos justo es que bueno, obviamente pues puedan saber que son parte de la comunidad y que necesitan también integrarse para este desarrollo. Sí, claro, el tema de la integración es un reto, ¿no? Es un reto en el sentido de hay una enorme xenofobia, lamentable, pues entre nosotros. Lo vimos y lo vivimos, insisto, con los de las caravanas, porque bueno, por lo menos a mí en Ciudad de México es lo que más me ha tocado. Me puedo imaginar que en las fronteras, tanto sur como norte, esto se exacerba y es mucho más complicado. Pero me parece que el tema de integración es un tema fundamental y el tema que mencionabas, ¿no? El tema de la capacitación y yo lo veo como un tema de humanizar, o sea, de regresarles esta humanidad que les es despojada a través de esta xenofobia, ¿no? Y ver a las personas en sus contextos y en sus realidades, que son personas que lo que buscan es una mejor vida, que lo que buscan es otra vida, que lo que buscan es una oportunidad y que si vienen con su familia, pues también necesitan una escuela y también necesitan ir a un parque y también necesitan un pediatra y si son ellos solos o es una pareja o sea, como vengan, me parece que tenemos que empezar a pensar en sus historias y cómo compartirlas. Había una serie de cuentos que a propósito de algunas reuniones que tuvimos, nos los compartieron tanto de CONAPRED como de esta serie de Equipatla, que es maravillosa, es una serie hermosísima y que tiene sus videos en YouTube también de los cuentos, pues como caricaturas animados. Y había otro de ACNUR que les llamó mucho la atención a mis hijos y que justo era, digo, ellos estaban muy chiquitos, todavía están chiquitos para entender el tema, pero pues humanizaba básicamente a las familias que estaban migrando de Centroamérica, creo que era el tema del cuento. Y entonces, bueno, pues eso es muy importante. Tenemos 2 comentarios. Uno sobre que es buena idea el evento de ciudades y migraciones, si nos hacen sugerencias sobre algunas ciudades a las cuales invitar. Muchas gracias, Adriana, por supuesto. Sí, están consideradas todas esas ciudades, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Quito, me parece que sí. La verdad es que ahorita no tengo el documento aquí a la mano, pero sí estamos considerando ciudades que están recibiendo, sobre todo las que más recibiendo migración están en el momento. Y luego dice, el tema de la gestión migratoria desde las ciudades es interesante, demuestra que son capaces de resolver una problemática internacional, sobre todo cuando a nivel nacional no hay coordinación. Pues sí, justo es un poco lo que apuntabas, ¿no, Ana? Sobre el tema de cómo la gestión desde las ciudades tendría que... Sí, totalmente, Gera. Creo que sí, totalmente. Y tenemos grandes ejemplos. Ahí tenemos ciudades, por ejemplo, en California. Es bien interesante la reacción que han tenido en Seattle, la reacción que tienen en propia San Diego, o sea, en Los Ángeles. Creo que tenemos muchas ciudades, incluso tenemos a ver luego a la política migratoria norteamericana como la que nos presiona y nos obliga, pero a nivel ciudades tienen política maravillosa. Entonces, yo creo que tenemos que voltear a ver ese tipo de ciudades, encontrar este tipo de aliados y aportar buenas prácticas y soluciones que se pueden generar, que sin duda el progreso, y lo vemos con los países más exitosos económicamente y demás, tienen que tener un componente de migración bien gestionado en donde se le pueda dar la oportunidad a las personas. Creo que esa puede ser, como repito e insisto, la gran aportación de la Ciudad de México. Tenemos todos los elementos para poder ir construyendo hacia esa dirección y aportar este tipo de soluciones, porque lejos de ser un problema, tenemos que ver este intercambio totalmente como una oportunidad. Y no sé, a mí me preocupa este concepto de la migración
segura, ordenada y regular, porque como que nos quedamos en el título del Pacto Mundial sobre Migración y no nos vamos al contenido. El contenido es muy claro en el sentido de que tienen derecho a la identidad, al registro civil, a la educación, y vamos desmenuzando y no nos quedemos en ese título confuso que significa, no tienes papeles, eso es una migración irregular. No, hagamos un esfuerzo por regularizar, hagamos un esfuerzo para que las personas puedan generar este tipo de oportunidades, y estos esfuerzos es clarísimo que tienen que ser más a nivel ciudad que a niveles globales más amplios. Es un ámbito mucho más alcanzable. Pues muchas gracias. ¿Quieren cerrar con 2 minutitos? Laura. Sí, por supuesto. Pues me quedaría con el tema de ver un enfoque de derechos humanos regresando, saliendo de esta nueva normalidad, de esta pandemia. Reforzar los canales con gobierno, poner en la agenda nuevamente el tema de la migración de una manera como mucho, mucho más puntual. Esta pandemia nos ha dado una nueva mirada de las trabas que ya existían, pero también nos da una manera de repensar y revalorar que todas las personas que se encuentran en Ciudad de México y en México tienen derechos sin importar su condición migratoria. No podemos seguir igual, no podemos regresar a esta indiferencia, no podemos regresar a esta discriminación, a esta falta de voluntad. Necesitamos, obviamente, desde sociedad civil, sí reforzar mucho estos canales que podamos tener con las instituciones, sin esta intención de dividir, ni mucho menos, sino de sumar, de aportar y de complementar. Algo muy importante es que este virus pues no hace ninguna distinción ni de si tienes cédula, de si tienes pasaporte, de si tienes algún documento migratorio, y eso es importante que lo veamos. Es decir, al final de cuentas las personas en estos momentos se encuentran en una situación adversa, pero también son sujetos de derecho, y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Obviamente también sumar a la comunidad a esta nueva normalidad, sumando a la comunidad, sumando a los grupos de población y de atención. Entonces, pues obviamente vamos a tener como muchísimo mayor alcance de estas actividades. Hace unos momentos comentaba sobre estos cuentos padrísimos de Quipatla, que sí, nosotros los hemos leído, y me gustaría justo enseñarles, bueno, que nosotros también tenemos desde Haz Movilidad unos muñecos interculturales que justo fueron hechos por una colega venezolana, por una amiga venezolana a quien la saludamos muchísimo, que ha tenido también un gran tema en México desde hace ya muchos años. Pero estos muñecos interculturales justo lo que buscan es que, bueno, pues obviamente puedan verse todas estas realidades que tienen las personas. Por ejemplo, es ella. Entonces, estos muñecos interculturales lo que buscan también es mostrar a las personas, a los niños, a las niñas, que hay una realidad más allá de simplemente nosotros que pensamos que vivimos aquí, personas mexicanas, que esta ciudad está llena de personas, de colores, de ideologías, de gustos, ¿no? Por ejemplo, bueno, un muñeco intercultural con discapacidad, es decir, qué estamos mostrando, qué es lo que estamos buscando regresando a esta nueva normalidad. Entonces, con eso me quedaría, obviamente, en repensar, revalorar, reajustar, pero sobre todo también sumando a la comunidad a estas nuevas acciones que ya llevamos implementando, pero que definitivamente vamos a necesitar reforzar muy pronto, porque seguramente también las condiciones de la comunicación que tengamos pues van a ser distintas. Entonces, con esto me quedaría definitivamente. Y pues obviamente el tema de la integración, el tema de la comunidad, de reforzar las acciones con la comunidad, de por supuesto ver como estos aliados que definitivamente lo han sido desde hace muchísimo tiempo. Con eso entonces me quedaría. Muchas gracias. Qué bonitos muñecos. ¿Cómo se pueden conseguir? Pues les puedo pasar el dato después de ella. Se llama Irene.
Sí, y tienen dos caras, o sea, como pueden ver aquí está como enojada y acá está feliz, es decir, o sea, al final de cuentas tienen como este sentido de decir, bueno, pues es que tienen necesidades, tienen pues gustos también y definitivamente todos los derechos, ¿no? Así es. Si nos pasas el dato y lo colgamos aquí en Por supuesto. hilo del conversatorio. Por supuesto. Gracias. Ana. Bueno, pues para cerrar, de verdad, yo creo que hacer un llamado, porque este es un llamado para todas las personas, en el sentido de que, como bien dijo Laura, las fronteras no van a detener al virus. Los virus llegaron, además, el virus llegó al país por una migración regular, o sea, es parte de los efectos que ha tenido la globalización. Esto no se puede detener, pero sí lo tenemos que controlar de manera mucho más inteligente y menos reactiva, con información clara y sobre todo quitándonos de miedos y tabús y de estas actitudes discriminatorias que lo único que hacen es desproteger a la colectividad. Creo que es un llamado a la solidaridad, a recordar esta conexión que hay entre todos nosotros, de tanto en materia de salud como en materia económica. Creo que es un momento, vienen tiempos difíciles y creo que es un momento más que adecuado para estar unidos, para ser resilientes y para poder tener estos mensajes de inclusión en las pequeñas comunidades, con mis vecinos, con mis amigos, con la gente que está cercana a nosotros. Y si vamos expandiendo esta, digamos, ola de empatía, podemos beneficiarnos una colectividad de una manera más humana y más coordinada, que genere este bienestar para todas las personas. El protegernos mutuamente nos va a proteger de manera colectiva, y creo que ese es el mensaje que quisiera dejar. Vivimos en una ciudad que ofrece muchas posibilidades, y entonces creo que tenemos el marco legal para aprovecharlo y tenemos ahí la oportunidad para hacerlo. Y recordar, las personas migrantes, solicitantes de protección internacional, no vienen a quitarnos nada, al contrario, pueden aportar mucho. No son personas dependientes, son personas que necesitan al principio un poco de ayuda, pero si vemos, hay grandes experiencias de tradiciones de acoger a las personas migrantes y refugiadas. La diversidad es algo que enriquece la ciudad. Entonces, esta invitación a la gente a tener esta conciencia y a trabajar en el beneficio colectivo de todas las personas que vivamos aquí, sobre todo en esta ciudad. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pues sí, construir, sumar. Creo que son tiempos de construir, de sumar y de vernos que todos dependemos de todos los demás, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pues les agradezco muchísimo, Ana, Laura. La verdad es que estuvo riquísima la plática. Me parece que además, pues tenemos mucho trabajo por delante, muchos datos, muchas pues historias, no sé si se pueden decir así, sobre qué está fallando. Entonces, me parece que nos llevamos una gran tarea. Les agradecemos muchísimo su tiempo, estas 2 horas, más el tiempo que se han tardado en preparar todo lo que nos han compartido el día de hoy. Se los agradecemos mucho. También agradezco nuevamente a nuestros Erika y Noé en interpretación, y agradezco a Marcela Nochebuena y a Rafael Morales también del equipo de comunicación social de COPRED, que son quienes nos hacen posible todo esto. Muchísimas gracias a los dos. Y pues decirles que 2 cosas antes de irnos. Una, tenemos un cuestionario para el conversatorio que queremos hacer de niños, niñas y adolescentes. Estamos compartiendo en nuestras redes sociales un cuestionario que pueden llenar los niños. Hay algunas preguntas que pueden llenar papás, mamás, cuidadores, pero hay algunas preguntas que nos interesa que sean los niños mismos quienes nos las contesten: cómo se sienten cuando están tomando clases virtuales, cómo se sienten con el encierro, para tener un poquito de información sobre cómo lo están viviendo, porque me parece que es una población altamente vulnerable y que pues necesitamos ponerle muchísima atención. Vamos a compartir también el link aquí, y lo estamos compartiendo en las redes de COPRED y en la mía propia, y les pediría a las compañeras también, si pueden, que lo compartan, por favor. Por supuesto.
Y el segundo anuncio que aprovecho para hacer es el conversatorio de este jueves a las 5 de la tarde, como siempre, jueves a las 5 de la tarde vamos a hablar sobre trabajadoras del hogar. Van a estar con nosotros Marcelina Bautista del sindicato y Marcela Suela de Hogar Justo Hogar. Y entonces, pues ese va a ser el tema de este jueves. No se lo pierdan, acompáñenos, por favor. Y si no nos pueden acompañar, esto se queda colgado en el Facebook de Copred y lo pueden ver y lo pueden volver a ver si lo quieren volver a ver. Y les agradecemos mucho también a quienes nos acompañaron virtualmente por aquí. Ana, Laura, muchas gracias. Y pues nos vemos, nos estamos viendo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.